Muy buenas tardes. Estamos empezando un nuevo taller, en este caso de inventarios y guías electrónicas. Mi nombre es José Díaz y estaré a cargo del taller del día de hoy. De más está mencionarles de que estamos en vivo desde las oficinas de Starsoft y pues a través de la página de Facebook de nuestra empresa. Cualquier consulta o comentario que quisieran realizar lo pueden hacer a través de la página del Face para poder atender sus requerimientos o dudas que pudieran tener durante todo este taller. Estaremos atentos pues a sus comentarios y preguntas. Muy bien, hoy día nos toca revisar un tema muy importante que tiene que ver con las guías de remisión electrónica que se pueden generar desde el sistema de StarSoft, ¿no? Ya sea desde el módulo de inventarios o desde el módulo de ventas, ¿no? Sabemos pues que StarSoft permite la generación de estos documentos, más todavía si son electrónicos. Si juntamos estos dos programas con el módulo Factron, haremos posible pues que estos documentos lleguen directamente a SUNAT y no tenga pues que realizar un registro adicional de repente en Sol, ya que a través del sistema pudiéramos pues desde la comodidad de su oficina informar estos documentos en un solo registro, ¿no? Para que no tengan que hacerse un doble registro. Recordar también pues que ya estamos dentro del plazo que SUNAT ha ya dispuesto para todo lo que es la emisión de guías de remisión de manera electrónica ya obligatoriamente para las empresas, ¿no? Como ustedes recordarán, de acuerdo a la resolución de Superintendencia Adjunta de la SUNAT número 46/2024, el término del beneficio de discrecionalidad para no sancionar administrativamente la emisión de guías de remisión físicas ya terminó. eh, Según la normativa, esta medida terminaba el 30 de junio, por lo que a partir del 1 de julio, hoy día ya estamos 3 de julio, o sea, aquí sí que ya estamos en vigencia de esto, las empresas estarán obligadas a emitir guías de remisión electrónicas como único documento válido para acreditar el traslado de sus bienes, ¿no? Ahora, ¿qué implica esta disposición? Lo que quiere decir es que desde el día 1 de julio, la SUNAT podrá aplicar sanciones administrativas en caso que se incumpla con la emisión de las guías de remisión electrónicas, ¿no? Salvo en los supuestos excepcionales que indique la normativa vigente, ¿no? Las acciones pueden incluir multas económicas, decomiso de bienes, retención o internamiento temporal del vehículo de transporte, etcétera, ¿no? Además, le recordamos que en el caso de productos específicos como azúcar, alcohol etílico y arroz pilado, la obligación de emitir guías de remisión electrónica ya estaba vigente sin beneficio de discrecionalidad. Ahora, ¿cómo StarSoft, cómo el sistema les ayuda a cumplir con esta obligación que ya es vigente? Bueno, los módulos de inventarios y ventas son encargados de generar las guías de remisión electrónicas y Factron será el módulo que informará esto directamente a SUNAT, ¿no? Entonces, estos módulos le van a permitir adaptarse sin complicaciones a esta nueva exigencia, ¿no? Si es que no lo estuviéramos habiendo hecho antes, ya podríamos comenzar a trabajar, ¿no? ¿Qué les va a permitir los programas? Bueno, primero una emisión automática de la guía de remisión y la validación en línea con SUNAT, siempre que tengamos, como les repito, estos módulos, inventarios, ventas y Factron. Registro completo de campos obligatorios, motivo de traslado, punto de partida y llegada, transportista, placa, conductor, fecha y hora, etcétera, ¿no? Generación del código QR exigido por la SUNAT para que facilite el control durante el traslado en la carretera, ¿no? Consulta del historial y estado de sus guías de remisión electrónica en tiempo real, adaptación a traslados propios o realizados por terceros en una interfaz que es simple y eficiente y que hoy día vamos a revisar, ¿no? Entonces, si ya cuenta con estos módulos de inventarios, ventas y Factron, pueden ya empezar a emitir su guía de remisión electrónica desde ahora, ¿no? Caso contrario, pueden solicitar la adquisición de alguno de estos módulos si es que les estuviera faltando
para que puedan cumplir sin ningún inconveniente. O en el caso que tuvieran estos módulos sin configurar, sin implementar, pueden solicitar también la implementación a Starsoft, ¿no? Muy bien, esto que les acabo de mencionar también ha sido motivo de un boletín que hemos enviado hace un par de días para que todos nuestros clientes estén informados con estos cambios que pues SUNAT ya está obligando, ¿no? Ok, entonces vamos de frente a los módulos. Tenemos dos módulos que emiten guías. Uno es el módulo de ventas, otro es el módulo de inventarios, ¿no? Estas guías que se emiten desde estos programas tienen dos posibilidades, ¿no? Una es que sea una guía de remisión, una guía que estoy emitiendo, electrónica, lógicamente, y el motivo puede ser justamente porque estoy vendiendo un producto, porque estoy vendiendo una mercadería, porque estoy vendiendo un producto terminado, ¿no? Em, y lógicamente el traslado que voy a hacer es producto de la venta que estoy haciendo, ¿no? A eso se llama una guía de remisión por motivo de venta o venta interna también se le conoce, ¿no? Este tipo de guías se pueden hacer por el módulo de ventas. Por el módulo de ventas tenemos hasta dos menús que emiten ese tipo de guías. El primero es este de acá. Este menú permite hacer factura y guía juntas y esa guía que estoy haciendo en conjunto con la factura es una guía pues electrónica también, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a registrar acá, voy a poner acá al cliente, voy a poner acá el dato de su vendedor, su forma de pago que ya está consignado. Y acá donde dice detalles, me dice, ¿desea generar guía? Y le voy a decir que sí. Y fíjense, acá voy a escoger la guía electrónica, ¿no? Así como el transportista. Entonces, en esta sección que yo estoy ejecutando, es un menú, como ya sabemos, en donde se hacen las guías y las facturas en conjunto, con una sola digitación. Y obviamente, en el caso que fueran electrónicas, se van a informar directamente a SUNAT en simultáneo también, ¿no? ¿Cómo el sistema sabe que son documentos electrónicos? Porque tienen una serie de identificación que empieza con una letra, ¿no? Para las guías que se emiten desde los sistemas del contribuyente, la serie siempre tiene que empezar con una letra T de tasa, ¿no? Y eso permite que yo pueda hacer la factura y la guía bajo esa denominación. Entonces voy a entrar por acá detalles, vamos a aceptar y acá agregamos el producto que yo quisiera, pues en este caso vender, ¿no? Em, este, eh, y esto ya es el proceso pues estándar del registro de una venta, ¿no? Siempre que pues tengamos esta situación en la empresa, ¿no? Porque podrían decir algunos, bueno, en mi empresa yo no hago facturas en conjunto con las guías. Claro, esta es una opción más que el sistema contempla. No quiere decir que todo mundo tenga que hacerlo, ¿no? Le va a traer beneficios a la empresa que sí lo haga de esta forma. Y bueno, a la empresa que no lo haga de esta forma porque su manera de trabajar es distinta, pues va a tener las otras opciones que también vamos a revisar en la reunión de hoy día, ¿no? Entonces, en este momento se están enviando de manera simultánea la factura y la guía. Quien se encarga de eso, como les decía, es Factron, ¿no? Si no tenemos Factron, claro, podemos hacer la guía, pero no había quien le envíe a SUNAT, porque es Factron quien lo envía, ¿no? En el tema de guías, solamente se envían a Factron, desde Factron a SUNAT, porque no hay OCEs en el tema de guías, ¿no? Entonces, sí o sí, todo el envío de las guías la recibe SUNAT, SUNAT la recibe, las verifica y las confirma, las aprueba o las rechaza con algún código de error si es que tuviera algún código de error, ¿no? Una vez que ya está registrado, pues en el sistema tenemos, como ustedes bien saben, una opción que se llama consulta de guías de venta y acá van a aparecer todas las guías que hayamos ya registrado y con la posibilidad también de poder visualizar la impresión de la guía de remisión electrónica en ese caso, ¿no? Eso es si lo hiciéramos en conjunto.
Ahora, otro motivo o otra opción podría ser de que yo no hago las guías en conjunto con la factura cuando vendo, sino que lo hago por separado. Y entonces, ese es un segundo caso, un segundo escenario que el sistema también contempla, que yo pueda hacer primero la guía y que después esa guía la termine facturando, ¿no? Porque justamente muchas prácticas comerciales se dan de esa forma, ¿no? Entonces, en este menú también puedo emitir una guía electrónica. Siempre recordar que tengo que elegir la serie T, el sistema ya me indica que es una guía electrónica y bueno, completar los datos que siempre el sistema ha pedido, ¿no? Como son el nombre del cliente, el vendedor, la forma de pago, etcétera, ¿no? En este caso, al ser una guía de remisión, siempre tiene que tener un transportista, ¿no? Y en la parte donde dice motivo es donde uno escoge qué tipo de venta es el que estoy realizando, ¿no? Estos son códigos según SUNAT. Estos códigos según SUNAT son necesarios para que podamos ingresar la información y declarar correctamente a SUNAT, ¿no? Entonces, por lo general va a ser una venta interna, eso es por lo general, a menos que tengamos algún caso especial, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, yo voy a poner venta y después en detalle ya especifico los productos, ¿no? En el caso de las guías de remisión, hay toda una serie de exigencias que el sistema también va a comenzar a solicitar y que si no se cumplen o si no están configuradas, no te va a dejar avanzar, ¿no? Por ejemplo, acá yo acabo de agregar un producto, le he puesto una cantidad, un precio. Una de las exigencias que la guía de remisión electrónica pide es el peso de la mercancía que estamos trasladando, ¿no? Este peso de acá que ustedes ven que ha aparecido automáticamente, dice 60, existe ahí dos posibilidades. La primera es que el mismo sistema calcule cuánto es el peso del producto. ¿Cómo lo hace? Lo hace a partir del dato que hemos podido digitar dentro de la ficha del producto, ¿no? Por ejemplo, en este caso mi producto es este de acá. Si yo lo edito, acá puedo ver que dice el peso del artículo es 12. Entonces, lo que ha hecho el sistema, este valor unitario del peso unitario, lo ha multiplicado por la cantidad 12 por 5, 60. Y eso es lo que me está mostrando como peso total. Esa es una manera de trabajar. Si es que ya tengo pesos establecidos, pesos fijos que puedo ir grabando en la ficha del artículo, ¿no? Sin embargo, a veces eso pueda que no se acomode a mi realidad y yo no tengo un peso fijo, puede ser un peso muy variable o de repente algo que se pesa cuando sale, etcétera, ¿no? Y entonces también cabe la posibilidad de que yo pueda digitar el valor directamente en este campo, ¿no? Pero no puedo dejarlo en cero porque esto es un dato obligatorio que SUNAT va a solicitar, ¿correcto? Eso es por el lado de los pesos, que es un dato que con la guía de remisión electrónica ya se exige, ¿no? Otro dato importante que no debe faltar en una guía de remisión electrónica, por ejemplo, es el transportista. El transportista es un dato que sí o sí tenemos que llenar al momento de hacer una guía y que tanto en los módulos de inventarios como en ventas tenemos la lista de los transportistas para poder ser llenados, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo diferentes transportistas y puedo ir alimentando la información, ¿no? Entonces, cuando el sistema pida hacer una guía, sí o sí te va a decir que elijas a un transportista porque no puede haber una guía sin transportista. Ahora, en el tema de transportistas, SUNAT va a validar eh, varios datos, ¿no? Entre ellos puede ser el DNI, puede ser el número de brevete, el número de inscripción, etcétera. Todos los datos que vayamos a consignar, SUNAT los va a revisar y si no están de acuerdo a un formato preestablecido, pues es probable que hasta la guía sea rechazada porque estamos dando un dato que no es exacto, ¿no? Por ejemplo, le ponemos un número de brevete con puros números cuando debe tener alguna letra del número de brevete, por ejemplo, ¿no? Entonces, SUNAT necesita un formato ya preestablecido que es con el que vienen los brevetes, ¿no? Ahora, en el caso de SUNAT, SUNAT ha mencionado o ha dispuesto de que los transportistas pueden clasificarse en dos tipos, ¿no? Uno, el transportista público o el transporte público, y otro el transporte privado, ¿no? Y acá, bueno, cualquier persona que escucha eso, pues puede confundirlo, eh, pues con la parte empresarial, ¿no? Uno dice sector público lo relacionas al Estado, sector privado a las empresas, ¿no? Y entonces cuando escuchas esos términos de público y privado, pues inmediatamente lo relacionas a eso,
Pero en el caso de esta normativa de transportista no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver eso con estas palabritas que Sunat ha usado, ¿no? ¿A qué se conoce como transporte público para Sunat? Transporte público es cuando yo contrato a un tercero, que no soy yo, para que traslade mis mercancías. A eso le conoce como transporte público. Y el transporte privado, el transporte privado es cuando sí soy yo, ¿no? Entonces, si yo soy el que transporta, tengo que quitar este check porque no soy un transporte público. Pero si es un tercero, sí tengo que marcar este check, ¿no? Ahora, fíjense la diferencia en el sistema. Si yo no marco este check, eh, el sistema te habilita opciones para llenar información adicional, como son el nombre del transportista, la placa, el modelo del vehículo, el rebete, etcétera, ¿no? Que son datos que lógicamente tú vas a tenerlos si es que tú trasladas, ¿no? Entonces es lógico que lo tengas que completar. Pero si es un transportista de un tercero, por ejemplo, una agencia de transporte que va a llevar el producto hacia provincias, es probable que tú no sepas finalmente quién lleva, en qué vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que bajo este esquema no es obligatorio llenar la información del chofer ni del vehículo en el caso que sea un transporte público, ¿no? Entonces, esos datos también son exigibles por la SUNAT y si llenamos una guía con alguna objeción de ese tipo, pues SUNAT lo va a rechazar, ¿no? Muy bien. Otro dato más que el sistema va a comenzar también a exigir que se complete es, por ejemplo, lo que se conoce como el ubigeo, ¿no? El ubigeo no es otra cosa que un código que identifica la provincia, el distrito y el departamento, ¿no? De alguna dirección, ya sea la de origen como la de llegada, ¿no? Entonces, para empezar, tenemos ubigeo en la parte de ventas cuando creamos el punto de venta. Cuando creamos el punto de venta, acá, aparte de poner su dirección, el sistema pide un ubigeo, porque se supone que ese es el punto de partida de una guía de venta. Si no tiene ese ubigeo, entonces el sistema no podría informar esto a SUNAT porque le faltaría un dato que es el ubigeo del punto de partida. Eso es un dato obligatorio. Si yo no lo he llenado, cuando comienzo a llenar la guía, me va a comenzar a salir mensajes diciéndome, te falta esto, te falta esto, te falta lo otro, ¿no? Lo mismo con el ubigeo de llegada. El ubigeo de llegada ya le correspondería a la dirección del cliente. La dirección del cliente también tiene un ubigeo, ¿no? Por ejemplo, si acá entramos a donde dice el cliente, fíjense, acá está su dirección, pero acá también hay un ubigeo que hay que llenar, ¿no? Entonces, esos datos son obligatorios que tenemos que tenerlos listos al momento que queramos hacer una guía de remisión, ¿no? Am, entonces, hablamos de peso, hablamos de transportista, de sus datos completos y no inventados, hablamos de ubigeos y lo otro que vamos a hablar también es de que cuando uno registra la guía de remisión, en este menú, se supone que es una guía de remisión que yo pudiera ya tener los precios. Por eso es que en mi caso yo he digitado el precio por acá, ¿no? Pero puedo no haberlo tenido, ¿no? Entonces, porque de repente pues soy la persona que hace la guía, pero ni sabe a qué precio se vende, ¿no? Entonces no es obligatorio esto en este caso. Yo podría hacer pues una guía solamente, ¿cómo se llama? En cantidades y después ya cuando se haga la factura de esta guía, completarle con los precios, ¿no? Eso va a depender de pues, si tengo o no tengo la información, ¿no? Entonces, esto, una vez que ya lo tengo listo, lo grabo y lo termino ejecutando, ¿no? Y bueno, el paso siguiente ya será facturar la guía, ¿no? Pero eso ya es un paso posterior que ya no comprende al sistema o al taller que estamos viendo hoy día. Después, esta misma guía que acabamos de hacer por el módulo de ventas, la podemos también hacer por inventarios. Si vamos a inventarios, al módulo de inventarios, tenemos un menú que se llama procesos de guías. Y fíjense, acá hay toda una serie de guías, ¿no? Yo les decía que por ventas se hacen guías de venta. Y por inventarios, todas las otras. Todas las demás, incluyendo las de ventas también, ¿no? Ahora, es poco usual, este, pero también se da que la guía se haga en inventario, ¿no? Pero también se da. Entonces, por eso es que encontramos también opciones para hacer guías de venta en inventarios, ¿no? Por ejemplo, esa guía que acabamos de hacer es esta en inventario, se llama guía de venta por facturar. El procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Acá es escoger la serie
es escoger el cliente y bueno, si tengo que poner el transportista sí o sí, y si tengo el costo, el precio, mejor dicho, le marco valorizado, si no, solamente sería una guía en cantidades, ¿no? Y siempre tenemos que escoger el código con el que vamos a declarar ante SUNAT esta guía de remisión, el motivo del código, el código, el motivo, mejor dicho. Y por acá seleccionamos y comenzamos ahí a llenar la información, ¿no? Y también pues el peso y todo lo demás que hemos mencionado, ¿no? Entonces es una segunda forma de hacer una guía de venta que se va a facturar posteriormente, ¿no? Posteriormente. Eh, Seguimos en ventas entonces. Si ya tengo mi guía en la segunda escenario, hay un tercer escenario que es cuando se hace estos dos documentos pero en sentido inverso. O sea, ya no hago la guía primero, hago la factura primero y lo despacho después, ¿no? Ese es un tercer escenario que el sistema contempla. Por ejemplo, si hacemos eso, bueno, lo primero que tendría que emitirse es una factura. Voy a hacer la factura. Vamos a ir por acá. Vamos a elegir ahí la forma de pago. Por acá voy a grabar y voy a comenzar a llenar ya el producto que quiero facturar. Se entiende que esta es una venta en donde yo he hecho la venta, incluso el cliente ha pagado, pero todavía no he entregado nada, ¿no? Y entonces este segundo escenario o este tercer escenario, en este menú no hay ningún descargo de stock porque lógicamente todavía no se ha entregado nada, ¿no? Entonces no tendría por qué descargar nada. Justamente esa es la característica de este menú que se llama factura de despacho. Entonces me genera la factura, la presenta Sunat sin ningún inconveniente, pero no está descargando stock porque justamente está pensado para esos casos en donde le vamos a entregar después, ¿no? Simplemente que ha pagado su producto y quiere la factura. Entonces, esta factura no mueve stock. El día que tengamos el stock, tendremos que cerrar esa factura haciendo su guía correspondiente. ¿En dónde vamos a hacer esa guía? La vamos a hacer también en inventario. Se llama guía de despacho, ¿no? Tendría que ser guía de despacho posterior, ¿no? Guía de despacho posterior también es una opción que me permite hacer la guía de una factura previamente realizada, ¿no? Y que todavía no ha habido despacho. Entonces, por acá elijo al cliente y acá me sale las facturas que estuvieran pendientes de despacho, ¿no? Vamos a coger una de ellas y ya está. Acá tengo que completar quién es el transportista, ¿no? Y en la parte de los productos tengo que especificar cuánto voy a despachar, ¿no? Bueno, es una unidad, esa unidad es la que vas a despachar, confirmas y ya está. Entonces acá simplemente grabas, te asigna el correlativo y ya estás cerrando el circuito de esa venta, ¿no? Es una guía electrónica que ha justamente servido para despachar el producto que hemos facturado previamente, ¿no? Entonces, esos son los tres casos de guías de venta que pudiéramos tener en el sistema, ¿no? Primero, dijimos guía con factura en simultáneo, que era este menú de acá. Segundo caso, guía separada de la factura, pero la guía la hago primero. Y tercer caso, guía separada de la factura, pero la factura se hace primero. En los tres casos, pues la guía es la que mueve el almacén, la guía es la que mueve el stock. Si no tengo stock, no voy a poder emitir ese documento, me va a salir un mensaje pues que no tienes stock suficiente para poder emitirlo, ¿no? Y pues no voy a poder continuar hasta que no restablezca mi stock, porque sería un sinsentido que yo trate pues de hacer una guía de remisión cuando realmente no tengo stock, ¿no? Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es ya las demás guías que se pueden hacer en StarSoft, porque ahorita hemos hablado solo de guías de venta, pero no solamente pues las guías son por venta, ¿no? Las guías de remisión se pueden hacer por otros motivos que no sean venta. Entonces, todos los demás motivos de las guías de remisión están ya en el módulo de inventarios, ¿no? Entonces, empecemos revisando los otros motivos, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de inventarios tenemos un menú que se llama procesos de guías y dentro de este menú hay hasta 6 opciones. eh,
muchas veces el usuario confunde y como ve que solamente el primero se llama guías de remisión, puede pensar que solo allí se hacen guías de remisión y que las otras no son guías de remisión. Y eso sería un error, ¿no? Porque, bueno, fuera del nombre, como se está llamando los menús, todos estos menús generan una guía de remisión electrónica. Solamente es un tema de nombre, nada más, ¿no? Ahora, ya revisamos las guías de ventas. ¿Qué otras guías hay, por ejemplo, por aquí? Eh, Las otras guías que manejamos, por ejemplo, es una guía de transferencia. Bueno, el menú se llama así, ¿no? El menú se llama guía de transferencia. Así siempre lo llamó Starsoft, pero se entiende de que este menú sirve para trasladar mm, mercaderías, productos terminados, materias primas, de un establecimiento de nuestra empresa hacia otro establecimiento de nuestra empresa. Entonces, siempre este menú sirvió para eso. Claro, antiguamente no eran electrónicas, antiguamente eran guías físicas, ¿no? Y pues había toda una libertad para llamar a los motivos con los nombres que uno quisiera, ¿no? Porque finalmente eran papel impreso, ¿no? Cuando ya se convierten en electrónicos, nos tenemos que alinear a los códigos que SUNAT usa, a los términos que SUNAT usa, pero todavía los menús siguen llamándose como siempre se llamaron para no confundir al usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, guía de transferencia ya sabemos que es para trasladar de un almacén a otro de mi empresa, ¿no? Son establecimientos de mi propia empresa. Ahora, entonces voy a escoger acá la serie electrónica y fíjese, acá es donde el sistema me muestra las opciones que para SUNAT existen, ¿no? Traslado entre establecimientos de la misma empresa. Fíjense, y acá en esta situación de traslados entre establecimientos de la misma empresa, viene otra exigencia. Así como hablamos del peso, así como hablamos del transportista, del ubigeo, eh, la otra exigencia es que cuando nosotros decimos que son traslados entre establecimientos de la misma empresa, tenemos que decirle al sistema, pues, cuáles son esos establecimientos, ¿no? Por lo general, siempre en StarSoft, en el módulo de inventarios, cuando uno hacía esto, era una transferencia entre los almacenes que teníamos creados en el sistema, ¿no? Y entonces, cuando era guías físicas, uno creaba los almacenes a su gusto, muchas veces con coherencia y a veces sin coherencia, ¿no? Y no pasaba nada, ¿no? No pasaba nada porque, bueno, no había ninguna, digamos, no iba a afectar a SUNAT el que uno, por ejemplo, comience a crear almacenes a diestra y siniestra porque se nos ocurrió separar alguna mercadería, por ejemplo, ¿no? Pero que en la práctica no existe, ¿no? Entonces, con la llegada de las guías electrónicas, nos obligan a ser más precisos en qué cosa es un almacén y qué cosa no es un almacén, ¿no? Por ejemplo, teóricamente hablando, un almacén es una sede, es un local físico que tiene una dirección física. Y ahora que hablamos de guías de remisión electrónica, incluso tiene que ser un local registrado en la ficha RUC de SUNAT, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar almacenes o establecimientos de la empresa, ¿correcto? ¿Por qué les digo que tiene que tener el código de la ficha root de SUNAT? O sea, tiene que estar declarado en la ficha root de SUNAT, porque eso es algo que el sistema de SUNAT revisa. Y entonces, si yo hago una guía disque entre almacenes o entre establecimientos y no le pongo esos códigos de los establecimientos que están en la ficha root de SUNAT, entonces SUNAT va a decir, oye, no me has puesto esos códigos, no te lo puedo aceptar, ¿no? Y entonces ¿qué nos obliga? Y esta es otra obligación, ¿no? Cada vez que creamos un almacén, tenemos que ponerle un código de establecimiento. ¿Y dónde sacamos este código? Lo sacamos de la ficha RUC de SUNAT porque se entiende que ese establecimiento lo has declarado ante SUNAT y SUNAT le ha asignado un código. Eso es lo que se pone acá, ¿no? Y con esto es que se hace la guía de remisión por traslado entre establecimientos de la misma empresa. Si los códigos están correctos, entonces esta guía va a ser aprobada. Pero si a mí se me ocurrió crear almacenes por diestra y siniestra, o de repente almacenes para mis proyectos, o alguien dijo, no, vamos a crear un almacén para separar las herramientas, o algo por el estilo, y no se alinea al concepto de un almacén como sede, como local, entonces, claro, voy a tener problemas, porque para empezar, no voy a saber qué poner
cuando me pide el código de establecimiento, porque obviamente no hay ningún código, porque probablemente el almacén que estoy configurando no existe en la ficha root de SUNAT, ¿no? Y entonces, si yo no le puedo poner ese código, cuando haga la guía de traslado entre almacenes y se mande a SUNAT, SUNAT la va a rechazar porque le falta ese código, ¿no? Entonces, hay que tener cuenta en ese detalle, porque muchas veces ha pasado de que malinterpretamos qué cosa es un almacén. ¿En qué consiste esa malinterpretación? Muchos arman la idea de que el almacén les va a ayudar a clasificar sus productos. Y entonces, en muchas ocasiones, ustedes revisan sus propios almacenes y ven que dice almacén de uniformes, almacén de medicinas, almacén de no sé qué. Y cuando uno le pregunta, ¿y eso en la realidad existe? O sea, tú tienes un almacén de medicinas, un almacén de informes separados, están en locales diferentes, etcétera. Te dicen no. Es porque lo he agregado para llevar un orden, te dicen, ¿no? Y entonces, claro, eso no sería pues algo válido si es que ya empezamos a hacer guías de remisión electrónicas por los problemas que ya le manifesté, ¿no? Bueno, lo otro es que todo almacén tiene que tener una dirección y tiene que tener también un ubigeo, el ubigeo de la dirección del almacén, ¿no? Entonces, si cumplimos con todo eso, entonces esta guía no va a tener ningún problema, la vamos a poder emitir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a elegir el destinatario, vamos a elegir el transportista, el almacén de destino, por ejemplo, en este caso va a ser nuestro almacén 12, y en la parte del detalle ya especificamos los productos. Y entonces fíjense, ahí comienza el sistema a validar que toda tu información esté consistente, ¿no? Por ejemplo, acá me está pidiendo que llene el ubigeo del punto de llegada, dice, ¿no? En la base de datos de clientes, dirección factura. Claro, en este caso, he escogido, ahora sí. Fíjense, en esta parte ya el sistema me da la opción de escoger los productos que voy a trasladar. Cuando hablamos de traslado, se refiere que sale del almacén de origen, pero ingresa de manera automática a un almacén de destino, ¿no? Y ese es el almacén de destino que yo ya he elegido en la parte superior, ¿no? Listo, supongamos que sea solamente este producto, ya verifico que el peso ya está puesto, simplemente acá grabo, se asigna el correlativo y empieza un envío hacia SUNAT, pero ya no es una guía de venta a la que estamos informando, es una guía por traslado entre establecimientos de la misma empresa, ¿no? Entonces, obviamente, SUNAT recibirá esa guía, la verificará, si no hay ninguna inconsistencia, pues la aprobará o me objetará con algún código, con alguna observación que yo tenga que, pues, corregir, ¿no? Siempre que me objetan con un código, yo tengo que primero, averiguar a qué se refiere ese código. Esos códigos que podrían aparecer cuando uno consulta los documentos electrónicos, no son códigos que lo ponga Starsoft, son códigos que lo pone SUNAT. Entonces a veces recibimos llamadas de usuarios pues eh, preguntándonos por qué hemos puesto ese número, ¿no? Y porque ellos ven un número, 2357, por decir un número, ¿no? Entonces se le tiene que explicar que eso no es un número que Starsoft ponga, o sea, Starsoft no revisa documentos, quien revisa es SUNAT. Y cuando revisa, devuelve la revisión del documento a través de un archivo XML en donde viene si está aprobado o no está aprobado el documento. Si está aprobado, pues muestra una palabra de aprobación, pero si no está aprobado, muestra un número y ese es el número que está disponible para que el usuario pues identifique cuál ha sido su error, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de Internet podríamos ubicar errores de guías electrónicas y vamos a encontrar pues en Internet listados, ¿no? Listados de errores que podríamos utilizar si es que queremos más o menos saber a qué, a qué se está refiriendo SUNAT cuando me devuelve un código de error en particular, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, si no hacemos esta validación, entonces podemos decir, oye, sí, Tsunami me ha devuelto un error, bueno, lo voy a volver a hacer y lo vuelves a hacer con el mismo error y otra vez te va a rechazar, ¿no? O sea, no es porque intentes varias veces que te va a aprobar, sino que tú tienes que saber por qué te ha rechazado. Cuando sepas por qué te ha rechazado, entonces recién tú tendrías que hacer la guía, pero evitando ese error, ¿no? Y pues hay una serie
de códigos. Fíjense, son más de 4.000 códigos que podría Sunat devolverte en el caso pues de que tenga alguna observación tu guía de remisión, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento que debemos seguir cuando verificamos que una guía de remisión no ha sido aprobada y tiene un código de error, ¿no? Muy bien, eso lo con respecta a guías de traslados entre establecimientos de la misma empresa. Después tenemos otra guía que se llama guía de transportista. Bueno, el menú se llama guía de transportista, pero dentro yo puedo hacer la guía, por ejemplo, para recojo de productos, compras. Compro productos y como el proveedor no me los hace llegar a mi oficina, sino que yo tengo que ir a recogerlos, el que está obligado a hacer una guía de remisión ahí es el que recoge, o sea, es el que traslada, o sea, yo. Eso también es un eh, hábito que en muchas empresas hoy día tiene que cambiar porque han estado acostumbradas algunas empresas a generar guías electrónicas, así no hayan hecho ellas el traslado, ¿no? Y entonces cuando venía un cliente a recoger un producto, le hacían su factura y su guía y le entregaban ambos documentos, ¿no? Entonces, claro, cuando era físico, pues no había ningún problema, era un papel más que ellos llenaban y bueno, ya lo usaba el cliente, ¿no? Pero cuando ya son electrónicos, hacer eso ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque pues en el papel aguanta todo, ¿no? Pero cuando es electrónico ya el sistema te somete a sus especificaciones. Y si no las puedes cumplir, entonces no vas a poder hacer la guía, ¿no? Por ejemplo, si yo no estoy trasladando el producto, pero al momento de hacer la guía de remisión electrónica me exige que ponga un transportista, ¿qué ponemos, no? Alguien va a querer llenarlo con cualquier cosa, pero justamente ese cualquier cosa, SUNAT lo va a rechazar. Cuando le llegue la guía, entonces, decir, oye, este código de brevete no existe, este código de DNI tampoco existe, ¿no? Entonces, no podemos llenarlo con cualquier cosa, porque SUNAT lo revisa y me lo rechaza, ¿no? Entonces, ese paradigma de entregar guías, a pesar de que nosotros no somos los que trasladamos, tiene que cambiar, va a tener que cambiar porque justamente las empresas van a tener que mudarse a este nuevo enfoque de documentos electrónicos, ¿no? Y entonces esa costumbre que tenían de hacer guías ya no lo van a poder hacer, por más que quisieran hacerlo, ¿no? Entonces, son cosas que justamente trae estos nuevos cambios en el caso de guías, ¿no? Entonces, este menú me va a servir para yo poder hacer la guía que voy a utilizar cuando recoja los productos que acabo de comprar de mi proveedor, ¿no? Entonces, para empezar, esto es un menú que no necesita tener stock, porque justamente lo estoy haciendo solamente porque voy a ir a recoger, para no llevar una guía en blanco que la llene el lapicero, ¿no? Más todavía cuando eso ya no es posible, ¿no? Entonces, se entiende que hago la guía para recoger, pero cuando se emite esta guía, pues no tendría sentido que descargue almacén, porque todavía no se ha hecho ningún movimiento de almacén, solamente estoy emitiendo el papel, el documento, ¿no? Entonces, ¿qué se pide? Se pide un origen de dónde va a venir estos productos y se pide un transportista y se pide un destino, hacia dónde va a llegar estos productos, ¿no? ¿Está? Y acá voy a especificar que sí, se trata de una compra de productos. Voy a poner detalle y acá especifico los productos que estoy comprando. Pone este y este. Acá pongo qué cantidad compro, tanto para el primer producto como para el segundo. Fíjense, no me está pidiendo precios de venta. ¿Por qué? Porque en esta parte, lógicamente no es una venta, simplemente es un traslado por recojo, ¿no? No tendría por qué poner el precio en el que me vendió los productos el proveedor, ¿no? Y ya está, ya tengo los dos productos que voy a trasladar, le doy grabar y se asigna el correlativo y comienza un proceso de envío a SUNAT por esta guía electrónica, en este caso de compras, ¿no? Es una guía de remisión electrónica por compras, ¿correcto? Ahora, esta es una situación que este menú contempla. La letra T es justamente para esa situación, porque es una guía de remisión
electrónica tipo remitente, ¿no? Se llama, ¿no? Y la serie T es la que identifica a este tipo de series para que podamos, pues, registrarlas en el sistema, ¿no? Ahora, en el mismo menú también se contempla el que yo pueda registrar guías de remisión, pero ya no las remitentes, sino la guía de remisión que se conoce como guía de remisión de transportista, ¿no? No cualquiera puede emitir una guía de remisión de transportista, ¿no? Tiene que tener su autorización, se supone que debe ser una empresa que te dediques pues al traslado de bienes de terceros, ¿no? Entonces no es tus productos, tú estás trasladando esos productos de un tercero, de una localidad a otra, ¿no? Eh, las guías de remisión que se hacen desde los sistemas del contribuyente tipo transportistas deben empezar con una letra V, ¿no? Con la letra V, de esa manera el sistema entiende que, o SUNAT, mejor dicho, entiende que es una guía de transportista, ¿no? Bueno, la idea es más o menos la misma, ¿no? Especificar un origen, especificar un destino y especificar qué cosa estoy trasladando. La diferencia es que, pues, esos son productos que no son míos, ¿no? Estoy trasladando productos de terceros, como estaba mencionando hace un ratito, ¿no? Pero el llenado prácticamente es muy parecido. Este, acá, por ejemplo, vamos a ya comenzar a llenar los productos. Ya está. Bueno, vamos a completarle el peso por aquí. Ya está. Y listo, eso sería todo, ¿no? Acá grabamos, aceptamos y comienza el proceso de envío, en este caso de la guía de remisión transportista, ¿no? Cuando la hace el transportista, ¿ya? Entonces, esta guía que tiene la letra B tampoco va a mover stock, no necesita tener stock porque se supone que nuestro negocio no es esos productos, sino el traslado mismo, ¿no? El flete, el servicio de flete, ¿correcto? Entonces, es el mismo menú que se utiliza para compras, solamente que lo que va a variar es la serie que utilizamos, ¿no? Ya no usamos una serie T de taza, sino usamos una serie V, ¿no? V de vaso, ¿no? Y con eso, pues, generamos la guía también y le informamos a SUNAT, en este caso del traslado, ¿no? Y le repito que no cualquiera puede hacer estas guías a menos que también haya sido autorizado para emitirlas, ¿no? Guía de remisión de transportista. Muy bien. Una vez que ya tenemos eso, vámonos al siguiente menú. El siguiente menú se llama guías de remisión. Y sí, pues ahí es donde comienza la confusión, ¿no? Porque el usuario que lee esto y que de repente no estuvo en una capacitación puede deducir que solamente este menú genera guías de remisión cuando no es así, ¿no? Todos los menús que están en este menú, valga la redundancia, generan guías de remisión electrónica, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve este primer menú? Bueno, para todos los demás casos, ¿no? No es venta, no es traslado, no es transportista, no es compras. ¿Qué otros casos pueden haber? Ya, todos los demás se hacen por esta opción. Y en este caso, también elegimos la serie T, elegimos la transacción interna del sistema. Por ejemplo, puede ser una salida para devolución a proveedor. Entonces acá pondremos quién es el proveedor. Vamos a ponerlo ahí. ¿Ah? Y quién es el transportista, ¿no? ¿Quién es el transportista? Y bueno, acá donde dice motivo, podríamos usar el motivo de traslado de bienes para transformación, devolución, consignación u otros, ¿no? Por mi caso yo voy a usar devolución. Entonces, una vez que ya he llenado esa parte de arriba, en el detalle comienza ya a escogerse los productos que estoy devolviendo, ¿no? Supongamos que es un producto defectuoso, en mal estado, y que se lo estoy regresando al proveedor porque pues quiero que me lo modifique, me lo cambie, ¿no? Le ponemos el peso y finalmente acá grabamos, ¿no? Entonces, así como yo le he encontrado un sentido a esto, de que pueda ser una guía por devolución al proveedor, pueden haber pues diferentes escenarios, ¿no? Lo que sí hay que recordar es que este menú se va a usar para emitir una guía de remisión electrónica siempre y cuando no se trate de una venta, no se trate de un traslado entre establecimientos, no se trate de una compra
porque ya sabemos que eso tiene sus propios menús, ¿correcto? En todos los demás casos, que habría que ponernos a pensar qué otros casos tenemos, ya los haríamos a través de este menú de guías de remisión que, como les decía, no es el único menú que emite guías, todos emiten guías de remisión electrónica, pero que lógicamente la diferencia nomás es el nombre al menú, que puede cambiar un poco, solamente hay que saber para qué sirve ese nombre del menú, porque lógicamente si yo quiero hacer una guía de venta y me voy a meter al registro de guías de remisión, pues no tendría sentido, porque las guías de venta están por otros lados y tienen que relacionarse con la factura, ¿no? ¿Ok? Entonces, bajo ese esquema es que este menú es el que se utilizaría, ¿ya? Muy bien, ahora hemos hablado de guías de remisión electrónica que puedan ser ingresadas y generadas desde el sistema de STARS, pero también puede darse la situación de que yo esté registrando guías de remisión por SUNAT, ¿no? ¿Qué pasaría en esa situación? Por ejemplo, nos toca en el día a día diferentes situaciones. Empresas que de repente dicen, voy a ponerme al día y quiero ingresar desde el mes de enero todas las transacciones del almacén, incluyendo pues las guías de remisión, que probablemente las emití por SUNAT. Entonces, si las emitimos por SUNAT, las guías de remisión ya no tienen una letra T. Las guías de remisión que se emiten por SUNAT empiezan con una letra E, EG, si no me equivoco. Y entonces, lo que el usuario quiere es registrar esas guías que ya hizo por SUNAT, ingresarlas al sistema, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, se habilita una nueva serie para las guías, ¿no? Justamente que identifique esos números, ¿no? Por ejemplo, acá guías de salida no tengo una serie de ese tipo, pero la puedo agregar, ¿no? Vamos a poner acá que mi serie, vamos a poner acá nuevo y vamos a comenzar a llenar la guía y acá ponemos eje 07. Ya está. Ese va a ser mi serie. Por acá ponemos las configuraciones necesarias. Ya está. Y lo que vamos a hacer es que, a pesar de que es una serie que se ingresa por SUNAT y que se supone que es electrónica, para StarSoft va a ser las veces de una serie no electrónica. ¿Por qué no le puedo marcar este check a pesar de que yo sé que esto es una serie electrónica? ¿Por qué no se lo puedo marcar? Porque si se lo marco, el sistema va a tratar de enviarlo a SUNAT. Y se entiende que ya no es necesario porque se ha emitido desde el mismo sistema de SUNAT. Por eso es que no marco este check, ¿correcto? Solamente lo lleno de esta forma. Y entonces esta será una serie más que estará disponible. Inclusive esta serie la podría agregar al punto de venta. Entonces, si la agrego al punto de venta, ya estaría disponible para su uso en cualquier operación de venta. Por ejemplo, desde acá, guías de venta. Entonces, acá donde dice serie, podría escoger esta. Fíjense, cuando yo escojo la serie T, el sistema detecta que es un comprobante electrónico. Pero en este caso, como solamente queremos vaciar la información, le hemos registrado como una serie sin el check de comprobante electrónico. No aparece ninguna leyenda acá, porque obviamente para el sistema esto no es un documento que vaya a informarlo a SUNAT, porque se entiende que ya se informó. Y entonces solamente va a servir para llenar la información, grabarlo y que quede ahí en el módulo de ventas e inventarios, pero ya no va a trascender otra vez hacia SUNAT. Entonces, de esa manera es que podríamos habilitar esas series para que esta persona que quiere ponerse al día de enero basee toda su información de manera correcta como debe ser, ¿no? Muy bien. A ver, no sé si tenemos alguna pregunta, vamos a mirar, a ver, por ahí alguien pregunta, vamos a mirar si hay preguntas. Bueno, nos dicen por aquí que usan la serie T. Ya, sí, eso es lo correcto, porque si empieza con letra T, significa que es una guía que estás emitiendo desde tus propios sistemas, ¿no? La serie EG es cuando se emite desde Sol, ¿ok? Pero lógicamente emitir desde Sol implicaría pues un doble registro que no queremos hacer, ¿no? Ese ejemplo que yo daba era para fines de poner al día alguna data, ¿ya?
Muy bien, a veces pasa también de que queremos poner al día información de meses anteriores y la guía que queremos vaciar de repente no es de SUNAT, sino es de nuestros sistemas anteriores, ¿no? Entonces, claro, alguien me dice por ahí, oye, sí, ahorita estoy usando T01, pero yo antes usaba la TA01, ¿no? Y justo como quiero ponerme al día, quiero vaciar esa serie también en el sistema de StarSoft para tener el movimiento completo, ¿no? Entonces, bueno, sería lo mismo, ¿no? Sería lo mismo entrar a las utilidades en las tablas de documentos y crear esa serie que se usaba en la empresa anterior, pero lógicamente al momento que se crea, no ponerle este check, ¿no? Porque si cometemos el error de ponerlo, lo que el sistema va a intentar es informarlo a SUNAT, que se supone que ya no tiene ningún sentido porque eso ya se informó en su momento por tu sistema anterior. Muy bien, a ver, no sé si hay más preguntas. A ver, por acá me preguntan, dice, disculpe, usamos la serie T para todos los tipos de guías. Sí, está bien, no hay ningún problema. O sea, todas las guías que uno emite desde nuestros sistemas del contribuyente, todas tienen que empezar con la letra T. ¿No? Sea el motivo que fuere, esa es la manera como se formatea la serie para cuando usamos sistemas del contribuyente. Esa modalidad de facturación electrónica o documentos electrónicos desde los sistemas del contribuyente se entiende que tienes tu propio sistema que genera documentos hacia SUNAT. Y entonces, SUNAT, ¿cómo los identifica? Porque en este caso de las guías empiezan con una letra T. Las tres caracteres que vienen después son libres. Tú puedes crear T001, T002, no hay ninguna obligatoriedad ahí. Lo único es que empiece con T. Y no es que tengas que tener cada tipo de guía con una T distinta, no. Ni siquiera eso es obligatorio. O que cada sede tenga una serie distinta. Por ejemplo, eso, cuesta mucho cambiar esa idea en las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente cada sede tenía su propia serie. ¿Por qué? Porque tenías un talonario de papeles y no podías agarrar el talonario y partirlo en dos, ¿no? Y darle la mitad a la sede uno y quedarte con la otra mitad en la serie 2. Eso no se podía hacer. Por eso es que antiguamente, cuando eran talonarios de papel, pues cada sede tenía su propia serie. Pero ahora, pues que ya no usamos talonarios de papel, pues el que cada sede tenga su propia serie es un dato innecesario, ¿no? O sea, yo podría tener 5 sedes juntas y todas trabajarlas con la misma serie. No hay ningún problema. Fuera ¿cómo se llama? De la costumbre que el usuario pudiera tener, ¿no? Fuera de la costumbre, no hay ningún problema. Puedo trabajar todas las sedes con una misma serie. No hay ninguna exigencia en SUNAT para ese tipo de cosas, ¿ok? A ver, acá nos están haciendo una pregunta de algo que ya mencioné, no sé si estuvo atento el usuario, pero bueno, lo repito. Dice, en el transportista, si es público, el sistema solo deja ingresar el RUC y la razón social y no deja ingresar los datos del chofer. Sí, como les comentaba, ¿no? Aparentemente el usuario ha entrado tarde a la reunión y no estuvo, pero vamos a volverlo a explicar. Cuando llenamos al transportista, en la parte del detalle, tenemos un check que activa e identifica si el transportista es público o privado. Si lo quitamos, quiere decir que es un transportista privado, o sea, nosotros mismos. Si lo ponemos, quiere decir que es un transportista público, o sea, un tercero. Entonces, bajo la normativa de SUNAT, cuando es un tercero, tú no estás en la obligación de llenar ninguno de estos datos, porque muchas veces ni siquiera lo sabes, ¿no? Por ejemplo, yo voy a trasladar mercadería a provincias y lo voy a hacer con una agencia de transportes de acá de la avenida 28 de Julio, voy a ir a trasladarlo, ¿no? No sé, agencia X. Entonces yo dejo la mercancía, dejo el bulto, dejo el paquete y me dicen, sí, llega tal día, punto. Pero yo no sé quién lo trasladó, yo no sé qué vehículo fue el que
lo mandó, qué placa tuvo, etcétera. Entonces, por eso es que cuando es transporte público, esos datos no son exigibles. Cuando es transporte privado, se entiende que sí eres tú mismo el que estás trasladando. Entonces, si eres tú mismo, tú sí deberías saber qué placa estás usando, qué vehículo, qué marca, tu brevete y todo lo demás, ¿no? Y quién es el chofer inclusive. Ya, a ver, acá me están haciendo una pregunta. Dice, estimado, prestamos servicios. En nuestro caso, ¿cómo sería la emisión de guías? Ya, no sé si tu pregunta, está bien formulada, porque claro, o sea, si tú prestas servicios, o hay algún dato que no has dicho, o realmente no entiendo bien tu pregunta, ¿no? A ver, empecemos por definir bien cuál es el objetivo de una guía, ¿no? Porque a veces no tenemos claros esos objetivos. ¿En qué momento yo hago una guía y en qué momento no la tengo que hacer? O dicho de otra forma, ¿qué sustenta la emisión de una guía? ¿Para qué se hace una guía de remisión? Una guía de remisión se hace para sustentar un traslado de bienes, ¿no? Para eso se hace una guía. Yo no hago una guía porque, me han dicho que la haga, punto, ¿no? No, yo lo hago porque voy a trasladar mercaderías, por ejemplo, de un local a otro, al local de mi cliente. Y como voy a trasladar, voy a usar un vehículo y ese vehículo tiene que tener un documento que sustenta este traslado y ese documento se llama guía. Entonces, bajo esos conceptos, tu pregunta en donde menciona de que prestas servicios, pues para empezar, pues si presto servicios, yo podría asumir, no lo mencionas, pero yo podría asumir que no estás trasladando nada, ¿no? Porque estás dando un servicio. No sé, pues servicio de asesoría financiera, servicio de capacitación, servicio, no sé, hasta de servicio de alquiler, ¿no? Entonces, si doy esos servicios, no traslado nada. ¿Por qué tendría que hacer una guía? A menos que tengas alguna información adicional que no le has mencionado en tu pregunta y que, bueno, sería interesante saber, porque, o sea, si son servicios, no sé, pues de asesoría, servicios médicos, servicios, pues ¿para qué vas a hacer guía si no estás trasladando nada, ¿no? ¿Ok? ¿Sí se entiende la idea? ¿No? Entonces, partamos de reconocer cuál es el objetivo de hacer una guía. El objetivo de hacer una guía es poder hacer un traslado de una dirección a otra de bienes. Muy bien. No sé si hay más preguntas o más dudas. A ver. Perfecto. A ver, vamos terminando. A ver, les comento de que tenemos ya el taller casi culminado. El próximo jueves volvemos con otro taller más. Estén atentos a los cronogramas que vamos publicando en nuestra página web para que se puedan unir en el momento más adecuado. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, recuerden que este video queda colgado en la página del Facebook de Starsoft. Entonces pueden volver a él y revisarlo nuevamente por si tuvieran algún tema que no pudieron ver durante el transcurso del taller. Entonces eso sería todo por mi parte. Les agradezco su atención y que, bueno, les deseo que tengan una buena tarde y ya estamos en contacto en otra oportunidad. Hasta luego.